Buenas tardes, estamos con Ignacio Martínez, profesor de Historia de la UNR en la materia Argentina 1, licenciado en Historia por la UNR y doctorado en Historia por la UBA. Así que vamos a hablar de la primera mitad del siglo XIX y los distintos procesos políticos que llevaron a la sanción del Estatuto de 1819 en la provincia de Santa Fe, como la Constitución de 1841 y 1856. Así que, Ignacio, muchas gracias por estar acá. Espero que hagamos un buen trabajo. Muchas gracias a vos por la invitación, Martín. Arrancamos por 1819 y yo creo que hay dos momentos, el antes y el después de 1819 en la provincia de Santa Fe. Podemos decir que esto comienza en Europa, en Bayona, cuando hay un vacío en el sistema monárquico que genera un movimiento continental y esto se traslada a Santa Fe. Bueno, hay una cosa que nos va a servir para toda la charla, porque nosotros vamos a hablar de la primera mitad del siglo XIX. Y hay una cosa que entonces que si tenemos en claro esto, creo que vamos a orientarnos mejor, esto que voy a decir ahora, para darnos cuenta de cuáles son los problemas que atraviesan los protagonistas, digamos, de nuestra historia. Todo lo que está pasando en la primera mitad del siglo XIX, en términos políticos, son pues una serie de intentos de construir un orden después de caído el orden colonial. Es decir, donde el gran punto es el de quiebre. Se puede pensar un poquito antes también, ¿no? Cuando empieza a crujir ese orden colonial, pero el punto es cuando entra Napoleón a la península española en 1808 y hace abdicar al rey. ¿Por qué digo esto? Ahora hablamos un poquito de Bayona, la crisis monárquica, pero me interesa que quede claro lo arduo que fue esa construcción de un orden, porque generalmente las historias más convencionales comprimen mucho ese gran dilema de construcción de un nuevo orden. Es decir, como está en esas viejas historias, está tan fuerte la idea de que al fin y al cabo había una nación que quería nacer en 1810, todo lo que pasa después en la primera mitad del siglo XIX se relata como avances o retrocesos de algo que más o menos se sabía que iba a ser, que era la construcción de una nación argentina, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer entrar los diferentes personajes como personas que quisieron construir el país o que impidieron construir el país, pero siempre la idea de la construcción del país era más o menos algo claro, y entonces nos queda más fácil pensar en gente buena y gente mala. La gente buena es la que ayudaba a construir el país, la gente mala es la que lo entorpecía. Ahora, cuando nosotros damos clase, lo que han investigado muchísimos investigadores ya desde fines de los años 1980 en adelante, es que en realidad lo que no estaba claro ahí era eso. Entonces, ese es el gran dilema. Todo ese proceso de construcción de un orden político no está claro en 1810, en 1816. Estoy hablando de los grandes momentos, ¿no?, de la historia nacional. Sino que era una cuestión en debate. Por eso es importante centrarnos en las constituciones. Ya vamos a ver lo importante que fueron las provincias, la idea de una soberanía provincial en este desarrollo. Entonces, si tenemos claro que el gran dilema que es construir un orden que no se sabía cómo iba a ser, ni en su extensión geográfica, ni en sus formas de administrar el poder, de dirimir el poder, bueno, entonces vamos a entender bien lo que sigue a continuación, que no sé bien qué es, pero más o menos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo estalla todo ese orden monárquico? Bueno, sí, con el ingreso de Napoleón genera una crisis en la monarquía, una crisis inédita, porque aunque había muchas formas de pensar vacancias reales, mucha, como se llama, jurisprudencia, mucha doctrina, el pensamiento político, la tradición política española, no estaba contemplada la idea de la abdicación voluntaria de un rey legítimo, de una dinastía legítima, etc., y menos en el contexto de una invasión extranjera, ¿no? Entonces, bueno, ahí se desarrolla la gran guerra de independencia de este momento, que no es la de Argentina contra España, sino la de España contra el invasor francés.
El tema es qué pasa con las colonias y qué pasa con esa soberanía. Y hay un debate muy grande que empieza a darse en todo el mundo hispánico sobre qué pasa precisamente, como decía, cuando el rey abdica. No hay una idea de una sucesión dinástica que deba enmendarse ni nada. Entonces, ¿quiénes toman el poder? Entonces, la primera salida que se impone en todo este espacio es lo que se llama la soberanía en depósito, lo que un historiador del derecho español, José María Portillo Valdés, denomina esto, ¿no? Lo que hacen los diferentes considerados cuerpos de la monarquía, es decir, estas entidades territoriales que tenían sus órganos de gobierno, que todos obedecían al rey, pero muchos de estos órganos de gobierno respondían también a una idea corporativa de la sociedad, es decir, que el cuerpo se autogobernaba en parte, por ejemplo, los cabildos en América. Exacto. Que eran representantes de los vecinos, y esto es una parte muy importante, ¿no? Había órganos de autogobierno limitado, con una representación de un cuerpo, que era parte de esa monarquía, que obedecía al rey, pero cuando el rey no estaba, decía, bueno, vamos a reasumir una parte de esta soberanía, nos vamos a administrar nosotros hasta que el rey vuelva. Vamos a guardar la soberanía del rey en depósito. No dejamos de ser cuerpos de la monarquía, no dejamos de depender del rey, porque si el rey faltara eternamente, no habría justicia posible. Este era el rol del rey en última instancia en estas formas de pensar la soberanía como un conservador del designio divino. Pensemos que acá estamos hablando de una monarquía católica, de un régimen de cristiandad, como se denominaba, es decir, el último reaseguro de que todo estuviera bien es que en definitiva el rey estaba ahí arriba administrando justicia porque Dios lo había querido, ¿no? Entonces todo funcionaba en torno de esto, y cuando el rey faltaba decía, bueno, vamos a conservar estas formas constitucionales de la monarquía hasta que vuelva el rey. Exacto. Esto es lo que se llama soberanía en depósito. ¿Cuándo viene el gran quiebre? El gran quiebre es cuando por diferentes circunstancias, en diferentes espacios de esta monarquía, empieza a considerarse que quizá el rey no vuelva, o quizá cuando vuelva el rey más vale que nosotros le demos un estado diferente para gobernar. Y entonces esa soberanía que antes se conservaba en depósitos empieza a considerarse maleable. Y esto tiene que ver con la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que a lo mejor estos depositarios de la soberanía pueden pensarse titulares de la soberanía y pueden decir, bueno, de ahora en más vamos a gobernarnos así, con rey o sin rey, vamos a poder construir una representación más general, una representación de otra cosa que puede ser la nación. Estoy hablando de España, no estoy hablando de América, Todo esto se da entre la caída del rey en 1808 y las Cortes de Cádiz en 1810. Bueno, armemos otra cosa diferente. Cuando vuelve el rey le presentamos esto, una monarquía parlamentaria en Cádiz, etc. Bueno, mientras todo esto estaba pasando, que ya se puede pensar una revolución ahí, porque está cambiando la forma del poder soberano. Cualquier cosa, si no se entiende algo... Bueno, en algunas regiones de América este proceso se sigue también, pero sin respetar las autoridades de la península, porque como no está el rey, dicen, ¿por qué vamos a respetar a la Junta, que fue lo primero que representó al rey en su ausencia? La respetan, pero cuando cae esa Junta de Sevilla que representaba estos cuerpos de la monarquía y aparece un consejo de regencia, unas cortes, territorios como, bueno, en Venezuela, Nueva Granada, o en Argelia, o en el Río de la Plata, dicen, no, vamos a hacer nuestro propio camino. Exacto. Obedeciendo a Fernando VII cuando vuelva, al rey de España cuando vuelva, pero nosotros vamos a ver cómo vamos a manejar esta soberanía en depósito. Esto es lo que desencadena la rebeldía del virreinato del Río de la Plata, porque la principal autoridad de ese virreinato, que era el virrey, es depuesto por una junta. Esto es lo que pasó el 25 de mayo de 1810. Es depuesto por una junta. Y ahí empieza, así voy a ir tratar de llegar a Santa Fe, porque si no llegamos nunca a Santa Fe. Ahí empieza un proceso muy difícil, muy complicado, que es que este gobierno de Buenos Aires, que primero es una junta, bueno, después se convierte en triunvirato, etcétera, lo que trata de hacer es decir, vamos a seguir gobernando el territorio del virreinato. Y piden obediencia a todas las ciudades que formaban parte de ese virreinato. Pero muchas no se dan esa obediencia. Y ahí te hago una consulta. Buenos Aires se sentía depositaria de esta soberanía. ¿Es así o había un...? Bueno, ahí hay un gran problema. El que toma la idea de no obedecer a las autoridades de la península y de poner al virrey es el pueblo de Buenos Aires. El cabildo, como yo decía antes, ¿no? Representa a la ciudad. El cabildo de la ciudad cabecera del virreinato
es el de Buenos Aires. Es un cabildo ampliado, porque el que toma la decisión es un cabildo abierto, no son los miembros estables del cabildo, para decirlo así, es ampliado, entonces ahí hay toda una lógica asamblearia de toma de decisiones, es decir, acá hay una idea más de una soberanía popular, pero que está restringido a Buenos Aires. Ya desde el principio empieza a decirse, obviamente que nosotros no podemos hablar por todo el virreinato, llamemos a los representantes de los otros pueblos. Esto es la Junta Grande, cuando se va dando la noticia de que el virrey fue depuesto y a las ciudades llega el tema y les invitan a formar parte de una Junta Grande, ¿no? De una Junta Mayor. Ahí hay todo un debate que no vamos a entrar en eso, si va a ser representación de cada uno de los pueblos o de una unidad soberana más grande. El asunto es que hay pueblos que no obedecen a esa decisión del pueblo de Buenos Aires. Son precisamente las ciudades que tienen más antigüedad y más prestigio en el virreinato. Las del Alto Perú, que sería hoy Bolivia, Chalca, donde hay una universidad, había una audiencia, que es como un tribunal supremo. Paraguay, que había sido fundada antes, Asunción, que Buenos Aires. Montevideo, que siempre compitió con Buenos Aires por la salida al puerto y por su importancia como puerto, y Córdoba, que también era una ciudad importante. Todas esas se resisten. Córdoba se resiste un poco y es reprimido, pero acá lo interesante es que empieza a haber toda una dinámica, y ahí vamos a ir a las provincias, una tensión entre las decisiones de ese gobierno de Buenos Aires y las decisiones de los pueblos, y una negociación y un toma y daca constante de los pueblos, de decir, bueno, nosotros apoyamos este movimiento y vos me tenés que dar algo a cambio, me tenés que dar representación, me tenés que dar más fuerza en las tomas de decisiones. O sea, no es simplemente que Buenos Aires se impuso sobre los pueblos del interior, sino que hubo siempre, por lo menos estoy hablando hasta 1816, podríamos decir 1819, esta negociación. Bueno, vamos a formar un congreso, entonces las ciudades tienen representación. Pero se forma el triunvirato y concentra el poder. Entonces, bueno, pero frente al triunvirato que hay una junta, hay un cuerpo colegiado que lo controla. ¿Hasta qué punto se controla? Después, de nuevo, se concentra el poder en un directorio, pero se forman congresos, ¿sí? Está la Asamblea del año 13, el Congreso del 16-19. Siempre hay una tensión ahí entre el poder centralizado y el poder representado de las ciudades. Ciudades, no provincias todavía. En ese marco, Candioti llega asume como primer gobernador de la provincia por una reacción misma de los propios vecinos del Cabildo de la ciudad de Santa Fe por estas injerencias que tenían desde Buenos Aires. Se inicia un nuevo ciclo, podemos decir que nace la provincia ahí. Bueno, es muy interesante el caso de Santa Fe, que no se entiende si no se entiende con el caso de la banda oriental, o sea, Uruguay actual, Entre Ríos y Corrientes, porque es muy importante. Montevideo porque competía, como decía, por Buenos Aires, y ahí surge una figura súper importante que es Artigas, José Gervasio Artigas, que va a ser el que se llama el protector de los pueblos libres. Artigas se resiste a esa concentración y lo que está proponiendo es decir, bueno, si vamos a hacer una constitución, como decía antes, y le vamos a dar forma de nuevo al poder estatal, a un poder soberano, que sea de manera confederada. Otro modelo al que se venía pensando. Se venían pensando muchos modelos, pero estaba muy claro para Artigas que cada uno de estos pueblos iba a... La idea confederal es esta. La soberanía originalmente reside en estos estados locales que poseen el todo de la soberanía y como son débiles, cada uno por su parte, delegan una parte de esa soberanía a un poder central, ¿sí? Que sería un poder confederal o nacional, si se quiere. Entonces, en esta tensión que yo decía entre centralización de la soberanía y descentralización por representación de los pueblos, Artigas es el modelo más descentralizador, si se quiere, en términos de soberanía. Esa posición de Artigas se combina con la situación particular de Santa Fe, que también es la de Entre Ríos y la de Corrientes, que no solamente estaban subordinados durante la colonia a Buenos Aires porque Buenos Aires era capital del virreinato, sino que además pertenecían, el litoral, a otra unidad administrativa que era la Intendencia, que los hacía más dependientes todavía de la autoridad central de Buenos Aires. Entonces, en este litoral, las fuerzas de independencia frente a la ciudad de Buenos Aires son más fuertes porque tenían una dependencia más inmediata. Al mismo tiempo, Santa Fe tiene otro tema, que es el lugar de paso
de las tropas de Buenos Aires hacia la banda oriental, por un lado, y hacia todo el interior, Córdoba, y de Córdoba hacia Cuyo y el noroeste, porque el resto del territorio era territorio indígena, en el Chaco y en el sur. Entonces Buenos Aires, Santa Fe era muy importante para Buenos Aires y por lo tanto constantemente estaba sufriendo invasiones de las tropas de Buenos Aires para controlar esa región. Ahí es cuando Candioti, apoyado en un juego medio ambiguo con Artigas, no es que está definido del todo para el lado de Artigas, como uno puede pensar Corrientes con Andresito Artigas, que era un lugarteniente de Artigas, etc. Santa Fe estuvo siempre basculando, incluso con el segundo gobernador, que es Vera, tratando de ganar autonomía. De nuevo esto, es la idea de la negociación, nunca la idea de la independencia absoluta. Pero ahí sí, durante Candioti, empiezan a surgir cosas diferentes que empiezan a perfilar una provincia, que es, bueno, que los vecinos tienen el derecho a nombrar a su gobernador, cosa que antes no pasaba, lo nombraba directamente de Buenos Aires a la máxima autoridad de Santa Fe. Y este proceso se acelera cuando el gobierno central empieza en una gran crisis a partir del 15, pero particularmente del 19, cuando surgen estos caudillos del litoral, ¿no? Artigas y sus colaboradores, que son personas que vienen de, y acá hay otro componente que debe sumarse, que vienen de la carrera militar. Exacto. Porque como la revolución ahora está ocupando todo el espacio del Río de la Plata, hay un nuevo capital político que es la movilización de tropas. El que puede movilizar tropas es el que tiene el poder. Es lo que se llama un proceso de militarización del poder, que también en parte es un proceso de ruralización del poder. España siempre concentró o consideró la ocupación del territorio a partir de las ciudades. Entonces en las ciudades radicaban las autoridades y esas autoridades eran burocráticas, abogados, sacerdotes, etc. Aquí la revolución cambia el eje. Entonces el poder militar empieza a ser muy fuerte. Entonces después de Candioti, en un proceso bastante rápido, surge una nueva autoridad, un nuevo hombre fuerte con poder, que es un poder al mando de ejército efectivo que es López, ¿no? Los famosos Estanislao López. Con los famosos blandengues. Así es, así es. Asume como gobernador Estanislao López y al poco tiempo sanciona el estatuto de 1819. ¿Era una constitución el estatuto de 1819? El estatuto es dos cosas al mismo tiempo. Es la afirmación de una cosa nueva, que es esa soberanía provincial. Ya no es un pueblo pensado como ciudad queriendo negociar con un poder central, sino que es decir, bueno, acá el origen del pueblo, de la soberanía es un origen popular, es una soberanía territorial, que es el de la provincia, y va a elegir sus propias autoridades. Entonces el estatuto lo primero que hace es marcar eso, más que ordenar al detalle la forma en que el poder político va a ser administrado. Este es el valor que tiene el estatuto, ¿no? Se dice, bueno, es uno de los primeros estatutos o constituciones, es el primero, digamos, de las provincias. En definitiva, la forma de organizar el poder ya había sido regulado por algunos reglamentos, etcétera, del poder central. Pero acá lo que hace es decir, no, la soberanía aquí, la ciudadanía se define a partir de esta provincia, aunque podrían ser ciudadanos todos los americanos, y se representa este territorio, Santa Fe, Coronda, Rosario. ¿Sí? Exacto. Se da lugar a un poder colegiado, digamos, que representa esa autoridad, esa soberanía territorial, que es la Junta de Representantes, que, aunque el estatuto no lo dice, el estatuto dice que al gobernador lo elige directamente el pueblo, en la práctica va a pasar como en las demás provincias, que ese cuerpo colegiado que representa a la provincia, la soberanía provincial, que es una cosa nueva, va a elegir al gobernador. Insisto, es una cosa nueva porque antes los que representaban a una entidad colectiva era el cabildo, pero ese cabildo se consideraba representante de los vecinos de una ciudad, parte de la monarquía. Acá estamos hablando de una soberanía popular que se representa en una junta de representantes, ¿sí? Ahora, a diferencia de una constitución convencional, no hay nada parecido a una clara división de poderes, nada parecido a una clara delimitación de los derechos del ciudadano, etcétera, etcétera. Lo que hay acá es una afirmación soberana de esta entidad que está creciendo, que es soberana, que es la provincia, ¿no? Y un esbozo de cuáles serán las autoridades de esa soberanía. Las tensiones con Buenos Aires continúan después de 1819. Y es la afirmación del liderazgo de López en el interior y en el litoral. ¿Qué nos podés decir desde el lugar con Artigas, Cepeda,
los tratados que firmó con Entre Ríos, Buenos Aires. Gracias por lo de los tratados. Otra cosa que es importante del estatuto, y ahora vamos a López. Otra cosa que marca el estatuto es precisamente que en el horizonte siempre está la construcción de un orden supraprovincial. ¿Sí? El estatuto también lo concibe como parte de una construcción que será mayor. ¿Por qué? Porque estaba muy claro, y más en el caso de Santa Fe, que era en términos territoriales y económicos bastante miserable. No es la Santa Fe que conocemos hoy, de ninguna manera, ni en su perfil productivo, ni en su extensión territorial. Algo que quería marcar como característico de esta mitad del siglo, claro, es la pobreza de la provincia. Sí, endémica. Y acrecentada con el ciclo revolucionario. Pero entonces, la organización se suponía que iba a ser más amplia. Como yo hablaba para el caso de Artigas, la idea era a partir de qué se construye ese orden, si desde la soberanía provincial o desde una soberanía nacional preexistente a las provincias. Acá lo que empieza a marcar el estatuto es que el camino va a ser que se construya el orden desde la idea de soberanías provinciales. Entonces ahí se firman los pactos, porque no hay posibilidad de que alguien firme un pacto si no es soberano para hacerlo, digamos, ¿no? Entonces estos pactos lo que tratan de hacer es, conscientes de la debilidad de cada uno de estos estados provinciales, de establecer algunos acuerdos de guerra, de paz y guerra, y económicos para estabilizar la situación política, porque ahora la inestabilidad política se traduce inmediatamente en conflictos interprovinciales. Esto es lo que va a pasar a partir del 20 muy claramente. Siempre, y por lo menos, bueno, hasta la llegada de Rosas, ¿no? Lo que pasa es que Rosas tiene diferentes momentos, ya lo podemos ver si quieres después, pero lo que sí ocurre a partir de ahora es que López se plantea como un personaje fuerte, y esto es una ventaja que le da sobre otras provincias, porque las provincias, o sea, esta inestabilidad política se traduce en conflictos interprovinciales, bélicos, pero también en un gran conflicto interno en las élites provinciales, que generan una inestabilidad política que también debilita la posición de las provincias. Esto no pasa en Santa Fe. Santa Fe logra consolidar una autoridad, que es López, que eso le da a López su base política, su hegemonía política, si queremos decirle, a nivel provincial, le da la posibilidad de negociar bien con los demás actores de este espacio. Claro. Entonces López se convierte en un hombre fuerte, aunque su provincia no lo sea. Exacto. Esa fortaleza empieza a languidecer y desaparecer cuando surge otro hombre fuerte en la provincia que evidentemente es más poderosa, que es Buenos Aires. Buenos Aires, para la primera mitad del siglo XIX, más hacia la mitad, concentra la capacidad de rentas, tiene mayor cantidad de rentas, tiene más plata Buenos Aires que la sumatoria de todas las provincias juntas. Esto, por supuesto, le da mayor poder militar, etc. Y bueno, ahí está Rosas, ¿no? Y Rosas, una de las cosas que rápidamente hace es ir controlándolo a López, dándole plata directamente, mandándole subsidios periódicos para que el fisco de Santa Fe más o menos pueda mantenerse. Antes de pasar a analizar Rosas, quería preguntarte, porque también es importante la feliz experiencia en la ciudad de Buenos Aires y la constitución unitaria que se sancionó después de ese proceso, donde Rivadavia por una ley se designa presidente de la Confederación de las provincias del Río de la Plata. ¿Qué podemos decir de esa experiencia unitaria en Buenos Aires? Bueno, ahí hay dos partes. La primera experiencia, lo que se llama feliz experiencia, aunque parezca mentira, porque está encabezada por Rivadavia y Rivadavia se piensa como uno de los grandes unitarios, no es unitaria, es todo lo contrario. O sea, es una experiencia que se da en el terreno de la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires nace después de la crisis del año 20, donde es derrotada militarmente, el directorio es derrotado militarmente precisamente por López y por Ramírez, que era el gobernador de Entre Ríos. Lo que le dicen López y Ramírez es a las autoridades de Buenos Aires, decirle: ustedes dejen de pensar en construir un orden por arriba de las provincias. Ustedes primero organícense como provincia a sí mismos. Que Buenos Aires deje de pensarse como capital de un virreinato que ya no existe más, o de una hipotética nación que no puede constituirse. Entonces primero organicen la provincia. Bueno, eso se lo toman muy a pecho los gobernantes que toman la posta
del caído directorio en Buenos Aires, y ahí está Martín Rodríguez Rivadavia como ministro de gobierno de Martín Rodríguez, que va a ser el gobernador, y encargan una serie de reformas enormes en la provincia, que es lo que lo coloca en esta posición de privilegio que yo mencioné para Rosas, ¿no? Porque ponen directamente a la provincia de Buenos Aires en el tren del comercio atlántico. La hacen producir cuero, y el cuero es lo que pide Inglaterra, y empieza a entrar plata a lo loco a Buenos Aires. Porque Buenos Aires antes lo único que era un puerto de exportación de plata. Se convierte en otra cosa, crece. Y al crecer económicamente también puede crecer institucionalmente y consolida muchísimas instituciones de gobierno provincial. Esta es la feliz experiencia. Pone una sala de representantes que representa a ese poder provincial bastante bien. En esa sala de representantes y en la lógica que se da para dirimir conflictos también pueden superar estos conflictos que siempre derivaban en azonadas, en golpes, etc. Ahora van por el camino institucional, se dirimen durante un tiempo, ¿no? Pero por lo menos se dirimen durante 3 o 4 años por vías formales, y eso le permite crecer y hacer estas leyes. La diferencia de Buenos Aires, y lo interesante, es que todo ese proceso de consolidación institucional se da sin constitución, se da con leyes fundamentales. Ahora, a lo que te referías vos, que es esta idea de constituir nacionalmente, es la segunda etapa del rivadavianismo. Ya no es la etapa provincial de Rivadavia, sino que es la etapa cuando ese partido del orden, se llamaba en la provincia de Buenos Aires, dice, bueno, ahora lanzamos, que nos fue tan bien en Buenos Aires, lancémonos a hacer la misma experiencia a nivel nacional. Y ahí no les va tan bien, ¿no? Eso se da en una coyuntura de guerra con el Brasil, que sería para otra hora del programa, pero ahí es cuando esa idea de construir institucionalmente, de constitucionalizar sobre bases liberales. ¿Qué quiere decir liberales? Bueno, quiere decir que hay que darle, hay una certidumbre de que va a crecer este nuevo Estado, sea nacional o, en el caso de Buenos Aires, cuando fue provincial, va a crecer, y se le da un marco de reglas claras para que las fuerzas privadas puedan desarrollarse, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ahí está el derecho, la garantía de los derechos individuales, también políticos, es decir, la libre capacidad de prensa, de expresión, la libertad de cultos, que es un dato muy importante que se abre en este periodo en los 20, porque quieren que vengan los ingleses, que son protestantes, y una serie de garantías individuales que le den estabilidad. Bueno, esto es lo que trata de pasarse a nivel nacional en esta experiencia de un Congreso Nacional entre fines del 24 y 27, pero fracasa porque las provincias, porque la solución constitucional que se da es una solución que no respeta esta otra idea que había marcado en el 19, que es que se va a construir desde las soberanías provinciales hacia la nacional. Lo que plantea, en cambio, el Congreso del 24 al 27 es que primero está la soberanía nacional, y las provincias tienen que adaptarse a esa soberanía. ¿Cómo? Y bueno, por ejemplo, no se van a poder dar sus propias constituciones. La forma de organización está definida desde la nación hacia las provincias. Siguen existiendo las provincias, pero no se pueden dar sus constituciones, no pueden nombrar su gobernador, lo proponen por ternas al Poder Ejecutivo Nacional, o al Congreso, ahora no recuerdo, pero al Poder Nacional. Por lo tanto, esa autonomía que fue construyéndose en todas las provincias desde el 20 en adelante, esa soberanía, todo ese esfuerzo que hicieron las provincias dándose sus constituciones, porque Santa Fe no fue la única, esa gimnasia política de las soberanías quedaría desarmada con esta solución que se llamó unitaria, ¿no? Junto con la guerra del Brasil, que también generó una crisis política importante que llevó a este ciclo político unitario o rivadaviano que termine. Y eso generó una reacción en las provincias a un congreso constituyente frustrado que se iba a realizar en Santa Fe, que no sucedió por los mismos intereses de Buenos Aires, o no prosperó, digamos. Claro, bueno, el tema es cuando cae el intento rivadaviano de constituir una nación, cae su partido también, ¿no? Y lo que asciende para el caso de Buenos Aires es el viejo Partido Federal de Manuel Dorrego, que era un federalismo muy porteño, o sea que era bastante anti-provincias del interior, o sea, era un federalismo bien concentrado en Buenos Aires. Perdón, que ahora te hago un salto, pero que es interesante, que es lo mismo que va a pasar después de la caída de Rosas. Lo que pasa en Buenos Aires después de la caída de Rosas es que la provincia no acepta formar parte
del orden que Urquiza está construyendo a nivel nacional queda en secesión, es lo que se llama el Partido Autonomista, pero que es una concepción muy federal de Buenos Aires. Es hacer valer primero los intereses de su provincia. Y como la provincia de Buenos Aires era la más poderosa, era más capaz de hacer valer esos intereses. Bueno, y ahí hago un paréntesis, o sea, que no, lo has dicho, pero para que quede claro, entre otras cosas, el control de la aduana era fundamental en Buenos Aires. En Buenos Aires. Totalmente. Bueno, si tenemos tiempo vamos a ver qué pasó con Santa Fe, porque Santa Fe permitió crear una aduana paralela a Buenos Aires cuando Buenos Aires estuvo separada. Pero volviendo entonces, ¿qué pasa después de la caída del Congreso del 27? Sí, ahí surge el federalismo con fuerza. O sea, caídos los unitarios, los federales se hacen fuertes y se propone en Santa Fe la reunión de un nuevo Congreso que sí o sí tiene que ser federal, que sí o sí va a pensar la construcción de la nación a partir de las autonomías provinciales, a partir de los estados provinciales, para decirlo de alguna manera. Hay una cosa interesante que hay que tener en cuenta. Desde el 1813 hasta este año 28, constantemente este espacio está tratando de darse una constitución nacional. Aunque no haya un poder nacional fuerte, 13-15 una asamblea, 16-19 un congreso que es el que dicta en Tucumán la independencia, el 19 cae el poder central, pero ya 4 años después se vuelve a reunir un congreso que cae, y en el 28 todavía hay ganas de una cuarta convención constituyente que también fracasa, en parte, bueno, porque Córdoba tampoco le interesaba demasiado. Córdoba había una en su proceso federal también de convocar de congreso, había estado en el 20, había tratado de hacer un congreso en el 20, pero con Córdoba siempre disputó con Buenos Aires y siempre quería ser la provincia fuerte. Si no lo era Buenos Aires, aprovechaba Córdoba. Pero bueno, el gran evento que frustra el Congreso Constituyente en Santa Fe en 1828 es la llegada de las tropas unitarias de la guerra con el Brasil. Ahí viene Lavalle a Buenos Aires, el general Paz a Córdoba y derrocan se sabe, ¿no? Lavalle entra a Buenos Aires, derroca a Dorrego y lo fusila. Y se hace gobernador de manera irregular de Buenos Aires, que es el primero desde el 20 que toma el poder en Buenos Aires sin estos mecanismos constitucionales sin constitución, ¿no? Pero constitucionales que había generado el mismo Rivadavia. El primero que la incumple esa ley es Lavalle, ¿no? Es el argumento que le va a dar a De Rosas, a decir los unitarios no respetan las leyes, yo vengo a restaurar las leyes. Son las leyes de Rivadavia las que restauran los Rosas, las leyes de cómo debía organizarse la provincia. Estas son cosas interesantes que parecen paradójicas, pero que no lo son. Así que bueno, todo esto lo sobrevivía López. López seguía. Todo esto caía, salía y López seguía, ¿no? Y eso lo hace un hombre fuerte en el interior. No sé si hablamos, no recuerdo, sobre las reelecciones de López, donde la Junta, estatuida en el estatuto, es la institución que lo avala y le ofrece las reelecciones, y también entra en esto que después lo vamos a ver con Rosas, en el renunciamiento y la nueva oferta para que continúe. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de por qué López se convierte en un hombre fuerte en el concierto de las provincias. Es porque pudo establecer un orden político al interior de su provincia. Y para hacerlo lo que hizo fue precisamente construir un órgano que represente la soberanía provincial y después tenerlo como un simple cuerpo asesor, ¿sí? Porque el gran problema que hay cuando uno abre esta caja de Pandora, que es la soberanía popular, no pensemos en el pueblo bajo. Cuando hablamos de soberanía popular quiere decir que la gente que tiene acceso a leyes, letras, que tienen cierto nivel la social, élite urbana puede empezar a discutir entre sí, sin alguien que esté arriba y lo decida. Bueno, eso es una caja de Pandora, porque se crean estas eternos conflictos intraélite de las provincias, que pasó en muchísimas provincias, y esos conflictos intraélites muchas veces encarnaban en estos cuerpos, es decir, se expresaban en estos cuerpos. En el caso de Santa Fe hubo un primer momento de conflicto grande en los que las facciones de élite ocuparon los dos grandes cuerpos representativos, el cabildo, que era el viejo cabildo colonial, y esta junta de representantes. Lo que hizo López fue ir quitándole poder fuerte al cabildo hasta que lo hizo desaparecer, se cerró, y controlar
a los miembros de la Junta. Por lo tanto, pudo hacer una muy buena... Él pudo representar muy bien esa soberanía provincial en su persona, controlando a la sala de representantes, ¿no? Bien. Como los caudillos, también tenía una base popular, ¿no? El control de las fronteras, las negociaciones con los indios. Sí, tenía una base militar. Lo popular, yo no sé si está tan demostrado en el caso de López, sí está muy claro en Rosas. Rosas sí. Pero lo interesante de los caudillos, de acuerdo a las nuevas investigaciones, es precisamente esto, que son personas que mantienen el orden, pero no al margen de la institución. Uno podría decir, bueno, pero controlaba a la sala de representantes. Sí, bueno, pero necesitaba de la sala de representantes para gobernar. Su legitimidad no provenía de él mismo, sino de que era constantemente reelegido por ese órgano que expresaba una cosa nueva, que era la soberanía provincial. Y estaba plasmado en el estatuto provisorio, que es donde empezó todo, ¿no? Entonces, por algo él tuvo que redactar ese estatuto provisorio. Pensemos una cosa, esto me gusta jugar así con los alumnos. En todo el siglo XIX, incluso Rosas tuvo que apelar a las leyes ya estatuidas para construir su poder. En el siglo XX muchas veces no. En el siglo XX se dio el lujo de ignorar esas leyes con cada golpe militar. Exacto. En cambio, estos caudillos que se suponen que eran miembros de la barbarie no pudieron prescindir de estas leyes que muchas veces, bueno, podían llegar a redactar ellos mismos, pero digo, con colaboración. Incluso el Estatuto del 19 de López no es solamente obra de él, es de Amenábar, que era un cura que lo precedía, etc. Es decir, el marco institucional en el siglo XIX era importantísimo para pensar este nuevo orden, ¿no? Bien. Volvamos a Rosas. ¿Cómo se construye la figura de Rosas? Habíamos dicho el acuerdos de Cañuelas y Barracas con Lavalle y la asunción de su gobernación. ¿Qué características podemos decir que tenía ese liderazgo, ese poder político que tanta influencia tuvo en toda lo que hoy conocemos como la Argentina? Para pensar a Rosas, creo que tenemos que pensar que eso es dos cosas, Rosas. Es el gobernador de Buenos Aires y es la persona que encarnó la voluntad de organización supraprovincial. Como gobernador de Buenos Aires, según Tulio Alperindón y Marcela Tannavasio, etc., lo que consigue hacer es canalizar esa soberanía popular que no podía disciplinarse, que primero fue indisciplinada porque el pueblo en armas inestabilizaba al gobierno, y luego, durante la época rivadaviana, fue la misma élite, como hablábamos recién, que en sus conflictos internos también desestabilizaba la política. Bueno, Rosas vino y con la politización de esas masas, esos sectores populares, consiguió disciplinar a la élite, ¿sí? Con una serie de instrumentos que siempre estaban basados en esta representación de la Sala de Representantes de la Legislatura de Buenos Aires, que era la entrega de facultades extraordinarias, la suma del poder público. Son todos regímenes, son todas herramientas republicanas. Esto es muy importante, son figuras que existen en la tradición republicana, que le dan al gobernador mayor poder para estabilizar una situación de desorden. A Rosas le sirvió mucho el desorden para construir orden, porque el desorden era lo que le justificaba para él concentrar en sus manos las diferentes herramientas de la soberanía popular, que en una situación de paz, de acuerdo a una idea de república, tiene que estar dividido entre tres poderes mínimamente. Bueno, Rosas los podía concentrar el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, porque constantemente tenía el argumento de que estaba amenazado el orden federal. Desde ese pecado de origen de los unitarios, que es lo que vimos antes, Lavalle fusilando a Dorrego, y luego siempre alentando la idea de que conspiraban los unitarios para volver a desestabilizar al federalismo, que era la república. ¿Y qué era el federalismo para Rosas? Bueno, por eso. ¿Cómo lo usaba? Bueno, lo usó económicamente para no repartir las rentas de la aduana con las demás provincias. Si la aduana está en el territorio del estado de la provincia de Buenos Aires, las rentas son para la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que por esa aduana entraban las mercancías para todas las demás provincias y pagaban impuestos solamente en Buenos Aires. O sea, el consumo de las demás provincias estaba subsidiando
a la aduana de Buenos Aires y por lo tanto al Estado de Buenos Aires. Lo mismo para la salida. Pero no se cobraba tanto impuesto para la exportación porque se promovía la producción, se cobraba mucho más impuesto para la importación. Entonces, eso es un federalismo que a Rosas le venía muy bien. Bueno, no, estos son mis recursos. Y también lo usó, ese federalismo Rosas, para decir, primero ustedes en cada una de las provincias construyan su orden, no llamemos a congresos constituyentes nacionales. Porque cada vez que llamamos a un Congreso Constituyente Nacional se arma un despiole bárbaro. Así que mejor manejémonos como una confederación. Lo que pasa es que ahí el detalle era que en la confederación, y esto lo marcaban muchos pensadores políticos, cuando en la confederación, es decir, en la sociedad de estados, que son las provincias, hay un estado que es mucho más fuerte que el resto, esa sociedad no es igual, no es equitativa. Y esto es lo que pasó de hecho. Dictar una constitución nacional acabaría con esos grados de discrecionalidad que tenía el Estado de Buenos Aires como Estado autónomo miembro de la Confederación. No sé si soy claro. Es decir, dictar una constitución sí o sí suponía, a ver, ¿qué hacemos con la aduana? Exacto. ¿Qué hacemos con la libre navegación de los ríos? Porque otra cosa que tenía Rosas como encargado por las demás provincias de esta confederación. ¿Qué es lo que supone una confederación? Que las provincias algo de su soberanía delegan para defenderse y para representarse frente al exterior. Esa parte de delegación, que es encargo de relaciones exteriores, ¿en quién se daban? Bueno, en un principio se dio a una comisión representativa de todas las provincias que firmaron el Pacto Federal en el 31. Pero después Rosas la desalentó y fue él el que concentró ese poder. O sea, el único poder supraprovincial era el encargo de las relaciones exteriores y ese encargo lo tenía Rosas. Como encargado de relaciones exteriores decía, no pueden navegar por los ríos interiores sin permiso del encargo de relaciones exteriores. Es decir, todo tenía que pasar por la aduana de Buenos Aires. Mencionaste el Pacto Federal, que hay una convocatoria a una organización constitucional. En un marco donde había una liga unitaria en el interior, un conflicto con con Paz, la figura de Quiroga. López, ¿qué papel jugó ahí? Bueno, Santa Fe. Estamos yendo y viniendo un poco de tiempo, espero que no sea mucho lío. Para retomar el hilo histórico, antes de Rosas Fuerte, que es lo que estábamos hablando recién, habíamos quedado en que Lavalle entraba a Buenos Aires, derrocaba a Dorrego, y entonces quedan dos bloques en términos de las provincias muy claramente marcados. Los que quedan dentro de esas fuerzas unitarias, que en el litoral es solamente Buenos Aires, porque las otras provincias del litoral, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, siempre estuvieron del lado del federalismo desde el año 20. Bueno, de Corrientes había que explicarlo mejor, pero en realidad sí se mantuvo del lado del federalismo. Y el resto, cuando hablamos espacialmente, tenemos que separar tres regiones más o menos en nuestro espacio. El litoral, que son estas provincias, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, Buenos Aires, que es casi un espacio diferente, y después el interior, y en el interior tenemos a Córdoba y las provincias del noroeste, y Cuyo, que a veces se puede pensar como diferenciado y a veces no, Cuyo, San Juan, Mendoza y San Luis. En el caso que estamos viendo en esta coyuntura, cuando llegan los ejércitos que terminan la guerra del Brasil e invaden Buenos Aires y Córdoba, cuando Paz se hace fuerte en Córdoba, como Córdoba es la ciudad fuerte, es la provincia fuerte del interior, logra controlar todo el interior y Cuyo, derrotando a uno de los grandes caudillos del federalismo, que era Quiroga, Facundo Quiroga. Entonces, lo que ocurre ahí es que queda un bloque federal, que son las provincias del litoral, que muy rápidamente forma parte también de ese bloque federal Buenos Aires, porque Lavalle es derrotado, pero Paz resiste en Córdoba. Entonces, lo que hacen estas provincias federales del litoral más Buenos Aires es firmar un pacto ofensivo-defensivo que dicen, primero derrotemos a los unitarios, es decir, derrotemos a Paz y toda su liga del interior, y luego llamemos a una constitución. Cuando derrotemos a Paz, cada provincia liberada del unitarismo va a poder firmar este acuerdo federal, que supone un mínimo acuerdo entre estados soberanos. De nuevo volvemos al mismo tema. Pero sí también, y como forma de esa alianza, está esta comisión representativa donde cada estado miembro, cada provincia va a tener un representante. Esta es la lógica de la representación de la confederación, que no depende de la cantidad de población que tenga cada provincia para ser representada, porque
el sujeto representado no es el habitante, sino el Estado. Bueno, la comisión tenía que tener un representante de cada uno y cuando esa comisión lo considerara necesario iba a llamar a una constitución. Cae Paz, todas las provincias firman el pacto federal, pero la comisión representativa ya no funciona porque Rosas la boicotea porque lo que no quería era que se llamara una constitución. Es decir, Rosas consideraba que cualquier reunión constituyente iba a desencadenar conflictos y los conflictos iban a desencadenar caos. No lo quería para la nación y tampoco lo quería para Buenos Aires. También Rosas constantemente frenó la posibilidad de dictar una constitución en Buenos Aires, porque limitaría su poder, etcétera, eso en términos reales, y el argumento era que discutir esas cosas tan de base generaba conflictos siempre y arruinaba el orden. Vamos a hacer un salto a la Constitución de 1846. 41. 56. Hablamos un poco de ese marco, donde el hermano de López es gobernador. Sí. ¿Y por qué mascarilla? No, porque decían que era feo. Juan Pablo López, Estanislao López, el gran caudillo, muere en el 1838, en un contexto de crisis profunda del rosismo. No lo puedo desarrollar acá porque se nos va a ir el tiempo, no sé cuánto vamos. Pero el resultado... Señalalos. La gran amenaza para Rosas fue interna y externa en términos de gobernador de la provincia. Interno, Rosas se suponía que venía a representar los intereses ganaderos de Buenos Aires porque representaba esos intereses de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El manejo de la aduana, etcétera. Sin embargo, en el 39, Rosas era el héroe, entre otras cosas, había sido el héroe del avance sobre el indígena en la frontera sur a mediados de los años 30. Sin embargo, en el 39, en el contexto de un bloqueo, este es el primer síntoma de la crisis del rosismo, la Armada francesa bloquea el puerto de Buenos Aires, en combinación con los exiliados del rosismo en Montevideo. Lo que hacen aquí entonces es asfixiar económicamente, porque si bloquean la aduana, asfixian a Buenos Aires. En esa coyuntura de bloqueo de la aduana de Buenos Aires se levantan los estancieros del sur de la provincia, porque, en parte porque el bloqueo los perjudicaba comercialmente y en parte porque la asfixia fiscal de Buenos Aires por el bloqueo, Rosa trató de compensarla cobrándole más impuestos a los estancieros del sur. Entonces se levantan. Entonces, por un lado el bloqueo de los franceses, por otro lado un levantamiento militar en la zona donde se suponía que Rosas era fuerte, que era en el sur de la campaña de Buenos Aires. Por otro lado, una invasión del general Lavalle, que era el que había derrocado a Dorrego y luego había sido expulsado por Rosas. Ahora vuelve, 10 años después vuelve, desde la banda oriental invade, pasando por Entre Ríos y por Santa Fe, a la provincia de Buenos Aires, y hay un intento de asesinato de Rosas. Todo eso junto pasa en el año 39. En ese marco, y tras la muerte de López, es que el nuevo gobernador que sucede a López en Santa Fe, Cuyen, trata de pactar con los franceses el levantamiento del bloqueo sin hablar con Rosas, que era el encargado de Relaciones Exteriores, empieza a pactar o en tratativas con otras provincias para ver cómo se van a sacar a Rosas de encima, porque seguro que Rosas cae, no podía sobrevivir semejante asedio. Y Rosas no cae. Y termina fusilado. A Cuyen lo hace fusilar. Y entonces de nuevo ocurre en Santa Fe lo que venía haciendo Rosas desde el año 35 fácil en todas las provincias, que es colocando a un hombre de confianza, un lugarteniente, que es Juan Pablo López, el hermano de Estanislao, que había sido desplazado por esa facción de la élite que coloca a Cuyen en el gobierno. Ahora bien, no mucho tiempo después, porque la crisis del rosismo todavía continúa, se levantan las provincias del norte, le quitan a Rosas el encargo de las relaciones exteriores. Es decir, la crisis esta del rosismo que yo empecé a describir en el año 38-39 dura hasta el año 42 más o menos. Aunque ya en Buenos Aires él controló la situación, en el resto de las provincias todavía hay alboroto, digamos, hay inestabilidad. Y en esa coyuntura es que Juan Pablo López redacta una nueva constitución
¿Qué es un desafío a Rosas? Porque ahí sí estamos hablando de una constitución. En el 41 sí hay un intento de administrar este poder de la soberanía provincial. Seguimos hablando de una soberanía provincial, seguimos pensando como en el estatuto que primero están las leyes de la provincia y luego lo que se puede armar a nivel supraprovincial. En el 41 lo mismo pasa. Eso no cambió, esa lógica no cambió, es decir, esa lógica federal confederal podríamos decir. No sé si soy claro en esto, ¿no? Sí. Pero la novedad es que, bueno, se limita el poder del gobernador, se traza claramente cuáles son las facultades del poder legislativo, se establece un poder judicial que también tiene muy recortadas sus facultades y se exalta los derechos y garantías individuales. Se llama Constitución a lo norteamericana o española de 1812. Claro, sí. O sea, una idea más liberal, una idea de republicana, una idea de república moderna, no de la república que era la que lo sostenía a Rosas, que era una república donde podía el dictador concentrar, dictador no como algo malo, sino como esta persona que en las excepciones para que la república sobreviva se pueden suspender todos los derechos y garantías individuales porque lo más importante es la república. Esta es la idea del republicanismo clásico. El sujeto más importante es la república y los miembros, los individuos que componen esa república están en segundo plano. Sobre esa idea de república gobierna Rosas, pero no es la de la Constitución del 41, no es la de los críticos de Rosas. Dicen, no, acá lo que hay que hacer es que haya leyes que se respetan más allá de la voluntad de quien dice garantizar el rigor de la ley, ¿no? Que es lo que decía Rosas. Rosas dice, bueno, para que se respete la ley primero hay que respetar. Después vemos que leyes. Acá el esquema liberal, no, primero las leyes. Primero las leyes y las garantías individuales. Bueno, este modelo de constitución de Juan Pablo López es más o menos eso, ¿no? Está redactada por algunos exiliados del rosismo que volvieron. Hay algunas cosas que vienen de la Constitución del 24-27 nacional, es decir, esta experiencia rivadaviana que fracasó. Es decir, hay muchas muestras, hay muchos síntomas de que esta Constitución es una especie de desafío a Rosas, que decía que había que gobernar sin Constitución hasta que hubiera paz absoluta. Lo toma como un desafío. Y dura poco, y es derrocado Juan Pablo López, y esa Constitución no termina rigiendo, ¿no? Exacto. Pero bueno, es interesante porque muestra otro dilema más de esta construcción del orden, que es de lo que empezamos hablando más temprano, ¿no? Bueno, primero era ver cómo se construye la soberanía popular en términos territoriales, el estatuto lo marcaba, la idea de que se construye desde la provincia hacia algo mayor, y ahora ya estamos pensando, para estar en el 41, de cómo se limita el poder, cómo se administra el poder político, es que ya sabemos que es una soberanía popular, ¿no? Y para eso nos sirve la Constitución del 41, además de mostrarnos, bueno, cómo el rosismo tampoco fue una cosa que estuvo siempre imperando, sin cuestionamientos, desde que sube Rosas al poder hasta que cae. Eso no fue así. Después de ese evento, Santa Fe queda sumisa a Buenos Aires. Podemos pasar... digamos, esas últimas... se consolida el poder entrerriano. Uh-huh. La figura de Urquiza, porque también hubo unos conflictos armados en el otro lado del río Paraná, entre Corrientes y Entre Ríos. Y ya vamos llegando al final de los años del periodo rosista. Hubo un cambio importante económico a nivel mundial, si podemos decir. ¿Qué de Urquiza? ¿Qué me puedes decir? Bueno, Urquiza era uno de los lugartenientes de Rosas que hablábamos, ¿no? Como Juan Pablo López lo fue. Pero ahí está, esto es interesante, de nuevo para pensar el poder rosista. Rosas fue colocando, como no había constitución nacional, el orden se daba a partir de las provincias. Pero como Rosas no quería que las provincias solas eligieran sus gobernantes porque también generaban desorden, él trataba de poner a sus personas de confianza haciendo pesar su poder. Ahora, tarde o temprano esa gente se le levantaba, ¿sí? Y ese fue el caso de Urquiza. Urquiza había representado el federalismo contra la siempre rebelde Corrientes, que era bastión del federalismo pero al mismo tiempo bastión del antirrosismo, sería largo de explicarlo también. Estos eran estos conflictos que vos marcabas. Sin embargo,
en el contexto de otro gran conflicto internacional que tiene Rosas, que es el bloqueo anglo-francés, ¿sí? Ya durante la segunda mitad de los años 40, promediando los años 40, 1840, este nuevo bloqueo al puerto de Buenos Aires le permite a Entre Ríos ver la posibilidad que tiene de negociar por su cuenta, sin el monopolio del puerto, sin el monopolio de la salida al Atlántico que tenía Buenos Aires, y ver hasta cuánto le daba su desarrollo económico. Su desarrollo económico era fundamentalmente la expansión ganadera que había vivido Buenos Aires en los años 20, la estaba viviendo Entre Ríos entre los 30 y los 40. Esa era una gran fuente de riqueza que empieza a disfrutar Urquiza cuando ve que si no está Rosas es mejor, ¿sí? Y no solamente eso, sino que también en el sur de Brasil tenía como salida al Atlántico también esta gran autopista que son los ríos del litoral, ¿no? No había trenes, hay que pensar eso. Es decir, la forma más fácil, más económica de transportar cargas era la fluvial. En el sur de Brasil se había estabilizado, se había reprimido en realidad una rebelión contra el imperio, o el emperador. En ese momento Brasil era una monarquía con un emperador, que recién estaba subiendo el segundo emperador de Brasil, Pedro II, y estaba también tratando de enganchar a Brasil al desarrollo capitalista atlántico. Y la salida para la zona sur, que también era ganadera, que tenía su potencialidad, también eran los ríos. Entonces, Rosas se empezó a convertir en alguien incómodo para mucha gente, que veía cada vez más perspectivas de crecer si Rosas no estaba. En esa coyuntura es que Urquiza lo que hace es romper el único vínculo que tenían las provincias en un estado federal con algo superprovincial, que era retirar el encargo de relaciones exteriores. Es decir, cuando una provincia le decía a Rosas, yo no te doy el encargo de relaciones exteriores, le estaba diciendo, vos ya no tenés poder nacional, para mí. O no tenés poder superprovincial. Ese es el problema de no tener una constitución nacional. O sea, Rosas estaba jugando con fuego, le daba esa inexistencia de un marco constitucional, de un marco legal, le daba discrecionalidad para el ejercicio del poder, pero también le daba una cierta precariedad. Bueno, y así es como se organiza, por supuesto, este famoso ejército grande, liderado por Urquiza, pero apoyado por navíos y los capitales brasileños, sí, apoyado por Montevideo, que estaba languideciendo ya estaba sitiada por las fuerzas federales, etc. Y es que derrota en Caseros a Rosas. Y ahí se inicia un tercer momento, ¿no? Nosotros primero tuvimos un momento de revolución e independencia en la década del 10, un momento de construcción de un orden post-colonial a partir del 20 en clave provincial, lo que veíamos viendo las constituciones provinciales, Santa Fe con sus dos constituciones, la oscilación entre constituir una nación o crear un hombre fuerte de la confederación que era Rosas, sobre la lógica de las soberanías provinciales, y ahora se abre una nueva, que es decir, bueno, ¿cómo estabilizamos políticamente esto? Porque con Rosas, ni siquiera con Rosas se pudo. ¿Cómo estabilizamos políticamente este territorio que ya sabemos que las provincias por su lado no pueden hacer nada? Sabemos que las provincias pudieron darse una soberanía, pero no pudieron darse un orden. Eso es fundamental. Entonces, bueno, construyamos un orden nacional. Esta decisión, esto es lo interesante, los planteos más nuevos, digamos, de la historiografía argentina, esta decisión muchas veces se pensó que la construcción del Estado Nacional solo fue posible cuando, derrotado el experimento de Urquiza sin Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, ya lo dijimos antes, ¿no? Cuando Urquiza derrota a Rosas, la dirigencia de Buenos Aires que reemplaza a Rosas no quiere someterse a Urquiza. Entonces queda, por un lado, toda la experiencia nacional con Urquiza, que sanciona su propia constitución con las 13 provincias históricas, y Buenos Aires, por otro lado, porque no le parecía bien que Urquiza tomara ciertas atribuciones que disminuían las facultades soberanas de la provincia de Buenos Aires. Esto en el 62, 63 cambia porque Urquiza es derrotado. Antes de ir a la discusión entre Alberdi y Sarmiento en ese marco,
A ver, ¿vos te referís al modelo de país o a la solución política? Porque hay dos discusiones ahí. Alberdi más cerca de Urquiza. Claro, o sea, en términos de la coyuntura política, aunque Sarmiento forma parte del Ejército Grande, cuando se da esta escisión entre el bloque de Buenos Aires y el bloque de Urquiza, Sarmiento queda del lado de Buenos Aires, ¿sí? No firman la Constitución del 53, sancionada en Santa Fe, Constitución Nacional. Alberdi, sin embargo, se convierte en un mentor de la Constitución del 53, nacional, y además en un ministro plenipotenciario diplomático del Poder Nacional de Urquiza. Entonces ahí están enfrentados políticamente, cada uno en un bando. De los que se enfrentaban ahí, Buenos Aires, Sarmiento en Buenos Aires, Alberdi en la Confederación. Pero después tienen algunas diferencias, aunque los dos podrían enmarcarse en el ideario liberal, es decir, la idea de que lo que decíamos antes, un marco de leyes estables permitiría que lo único que va a salvar a la Argentina es la inversión, el crecimiento económico, fueran posibles. Es decir, hay un marco liberal estable de leyes que permiten que crezca el país a partir del crecimiento económico. La civilización se produce por el crecimiento económico. Lo que pasa es que hay modelos, hay diferencias en el peso que tienen diferentes factores de ese crecimiento entre Alberdi y Sarmiento. Tengo miedo que se nos vaya mucho. Sí, vamos a ir llegando a la Constitución de 1856. De Santa Fe. De Santa Fe. El marco, Buenos Aires se separa. Separada. Y yo quería decir algo, ahora no me acuerdo. Sí, ya sé. Esta dinámica entre el orden, las soberanías provinciales y el orden. Sí. Esto me parece que es la clave, ¿no? Entonces, soberanías provinciales que ya se afirmaron, un orden que no termina de cuajar. Son estas mismas élites provinciales que habían durante, pensemos desde el 20 al 53, 30 años, habían tratado de lidiar con lo que ellas mismas habían creado, que era la soberanía provincial, y no lo habían conseguido, las que, después de diferentes experiencias políticas, etcétera, muchas en el exilio por estos vaivenes de la política, que no podía dirimirse con competencia de partidos electorales. Acá el que perdía se iba porque lo fusilaban, sino en cualquier provincia. Esto es válido para todo. Después de esos años, de esas décadas tan ajetreadas, lo que piensan es necesario construir un marco institucional supraprovincial para dirimir los conflictos de poder. Ahí es cuando llega cuando el proyecto de Urquiza cierra. O sea, ¿por qué Urquiza? Bueno, por el crecimiento económico de Entre Ríos. ¿Por qué Urquiza derrota a Rosas? Ahora, ¿por qué Urquiza? ¿Por qué la experiencia urquicista permite por fin sancionar una constitución nacional? Ya no depende de Urquiza. Depende de esa experiencia política de las élites provinciales, porque los que se reúnen en Santa Fe en 1853 a redactar y sancionar una constitución son miembros de muchas provincias, aunque no todos los constituyentes que estaban ahí representaban a la provincia donde habían nacido. Sí, cada provincia había dicho: este es mi representante, este es mi representante, este es mi representante. En la convención del 53. En el 53, en Santa Fe, para dar una constitución nacional, ¿sí? Que se reúnen esos representantes, que esto es muy importante, en condiciones muy diferentes a las que se habían reunido en las otras experiencias constituyentes. ¿Por qué? Porque en las otras experiencias constituyentes, estos representantes de las provincias fueron con mandato imperativo. ¿Qué quería decir eso? Que como el orden se consideraba que se construía desde las provincias a la nación, las salas de representantes de cada provincia le decían: vos vas a tratar esto, esto y esto. Y si no nos gusta lo que vos haces en el Congreso Constituyente Nacional, volvés. Exacto. O no lo aceptamos. Bueno, cuando cae Rosas, Urquiza lo primero que hace es reunir a los gobernadores en San Nicolás o algunos representantes y decir: voy a llamar a una convención constituyente, como se formó tantas veces, en el 13, en el 16, en el 24, 25. Pero esta vez vienen acá y lo que se discute no va con mandato imperativo y están discutiendo la constitución de la nación. Después la constitución se va a jurar en las provincias, van a poder adherir y todo. Pero se acabó el mandato imperativo, se acabó la sanción, el refrendar por parte de las salas de representantes provinciales de esta constitución. Y lo acuerdan, pero lo acuerdan no porque
quizás fuera muy poderoso. De hecho, si uno se pone a pensar, era menos poderoso que Rosa, sino porque había una convicción de que así se podía construir un orden y ya así de otra manera. Exacto. Todos menos Buenos Aires. Todos menos Buenos Aires. Buenos Aires decía, no, nosotros tenemos todo, tenemos la aduana y todo, yo no voy a someterme a esto. De hecho no lo hace porque cuando se sanciona la Constitución del 53 y Buenos Aires se integra... La legislatura de Buenos Aires lo rechaza. No, y además ellos tienen una comisión que revisa la Constitución Nacional. Exacto. Y modifican algunos puntos. Modifican los puntos, ¿saben para qué? No para hacerlo más unitaria la Constitución, todo lo contrario, para hacerla más federal. Le quita algunos poderes al Poder Ejecutivo Nacional la intervención de Buenos Aires. Para no pensar siempre que Buenos Aires es unitario y las provincias son federales, ¿no? No siempre pasa eso. Cuando Buenos Aires sabe cuál es su poder como provincia, lo hace valer. Así que bueno, así es que llegamos a la Constitución. Y aquí y para llegar al 56, la Constitución Provincial de Santa Fe en el 56, acá está el dato fundamental. Como se habían reunido pensando que lo que se iba a constituir primero era la nación, luego de la sanción de la Constitución Nacional, lo que sale es una ley que dice, bueno, todas las constituciones provinciales ahora tienen que reformarse para adecuarse a la Constitución Nacional. Eso era algo inédito. O sea, la Constitución del 26, 27 sí decía que desaparecían las constituciones provinciales, pero eso le valió la vida a la Constitución. Aquí no, acá no dice que desaparece la capacidad de las provincias de darse en su Constitución, pero sí dice que están subordinadas a la Constitución Nacional. Juan Pablo López era gobernador también. En el 56, Sí. porque vuelve en un momento, ahí hay conflictos, ahora no me acuerdo, del 56 capaz que sí vuelve por un tiempo. Pero el que redacta esa Constitución es Juan Francisco Seguí. Lo interesante acá es que la Constitución de Santa Fe es una de las más tardías para adaptarse. Pero eso no le viene mal en última instancia, porque lo que pasó en esta dinámica desde que se sanciona la Constitución del 53, empieza a funcionar el Congreso Nacional, 54-55 si no me equivoco, el que va a revisar todas las constituciones provinciales es el Congreso Nacional, ya no el constituyente, porque desapareció, la Convención Constituyente redacta la Constitución y se disuelve. Se forman, según la Constitución, el Poder Legislativo Nacional, con las dos cámaras. El Congreso es el que revisa las constituciones provinciales. Las primeras que se empiezan a mandar no entienden todavía la lógica de que no pueden decir lo que quieran, que tienen que adaptarse a esta soberanía nacional que está expresada en la Constitución Nacional. Entonces son muy revisadas. En cambio la de 56, que demora, ya viene con un proceso de disciplinamiento hecho. Y con Juan Francisco Seguí, que había formado parte de los constituyentes de la Nación, que más o menos redacta y dice, bueno, esto hay que hacerlo para que lo aprueben, tiene que ser esto. Pero lo interesante de esa Constitución entonces es que cambió totalmente la lógica. Ya no se piensa que primero está la soberanía provincial y después la nacional, sino que ahora sí la Constitución provincial se va a acomodar en los huecos que le dejó la nación para las soberanías provinciales. Esto es lo que es la diferencia entre una confederación, que era la Asociación de Estados Soberanos, y una federación, que va en el Estado federal, con su gobierno federal, etcétera, y los miembros de esa federación que conservan ciertos lugares de soberanía que les deja la nación. Bueno, excelente. La verdad que muchas gracias por tu aporte y esperemos que te hayas sentido... Muy cómodo. Yo sé que en algún momento se volvió medio complicado el proceso porque fue largo y pasaron un montón de cosas. Y al no haber Estado Nacional, es difícil encontrar un sujeto para el relato histórico en ese país. Eso es lo que digo a mis alumnos, ¿no? Hay que aprender a manejarse en ese caos, en esa indeterminación. Exacto. Y aparte de muchas cosas interesantes para preguntar y... Bueno, muchas gracias. Bueno, Martín, no, gracias a vos.